que quien quiera repetir este evento pueden dirigirse a nuestro canal de YouTube. Ahora más tarde les brindo la información. Entonces, Ana, ¿ya tienes audio? Paul, ¿ya tienes audio? Hola. Roland, ¿me puedes, por favor, habilitar la opción para compartir pantalla? Listo, perfecto, ya están. Ya se logra ver bien la pantalla Listo. compartida. Ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí, señora. Sí, ya estamos viendo tu presentación, Manuel. Listo, bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es Ana Gabriela Mantilla y junto con Manuel y Paul vamos a presentarles este taller teórico práctico de programación con Python. Entonces la idea es mostrar un poco de qué se trata este lenguaje de programación, por qué se ha vuelto tan famoso y cuáles son algunas de las aplicaciones que tiene, para que ustedes se den cuenta que digamos es fundamental en la industria laboral y que es un requisito que aprendamos a usarlo. Entonces, la primera parte va a ser mostrar el contenido de esta charla o de este taller teórico práctico. Entonces, nosotros queremos primero darles a ustedes algunos casos de aplicación muy sencillos para que se motiven a ver las cosas que ustedes pueden hacer con este lenguaje de programación. Todos los casos de aplicación queremos enfocarlos sobre todo en geología e ingeniería. Sin embargo, los fundamentos de Python se pueden usar en cualquier rama de la ciencia, pero queremos hacer énfasis en estas dos. Vamos a tener también una parte de los fundamentos de Python, donde hablaremos un poco de los entornos de desarrollo. De pronto ustedes han escuchado que usamos librerías, pero bueno, ¿qué son estas librerías? Y bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico usando la librería Pandas y Matplotlib, un ejercicio con datos geoquímicos bastante interesante, donde ustedes se van a dar cuenta de cómo podemos usar algunas funciones que ya están implementadas en Python para hacer un montón de análisis estadístico del cual podemos extraer mucha información de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Entonces, el primer caso de aplicación que les vamos a mostrar es aplicado a geología, bueno, en general a cualquier ciencia, y es que Python tiene el poder de manipular grandes conjuntos de datos y visualizarlos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tabla, que es la que está en verde, y esa tabla tiene muchas filas y muchas columnas. Y esa información que tiene... No. Ana, ¿se te fue la voz? Ana, ¿me escuchas? ¿Ya tienes? los valores de temperatura a medida de los años. Entonces, digamos que a usted... Ana, qué pena te interrumpo. Lo que pasa es que se te fue la voz ahorita, apenas iniciando prácticamente. Ya tienes de nuevo la voz. Bueno, no pasa nada. Si quieres, yo puedo continuar por Ana, Roland, no hay problema. Sí, claro. Vamos a continuar, por favor. Entonces, bueno, como mencionaba mi compañera Ana, una de las principales aplicaciones que tiene Python es el poder de manipular grandes conjuntos de datos y visualizarlos. Nosotros tenemos esta tabla en la que tenemos infinidad de información, no sé cuántas filas y columnas, pero nosotros podemos a través de Python y sus librerías, y más adelante vamos a explicar qué son esas librerías, digamos, manipular, procesar todos estos datos de una manera muy, pero muy sencilla. Y a partir de esto nosotros podemos, de cierta manera, graficar todo esto y generar algunas visualizaciones que nos van a ayudar a, digamos, a entender, digamos, a analizar de una mejor manera todo nuestro conjunto de datos, ¿sí? Bueno,
Ustedes me dirán, bueno, esta gráfica que yo estoy observando acá abajo nos está mostrando cómo va variando la anomalía de temperatura con respecto a los años. Y ustedes me dirán, ok, Manuel, pero yo puedo hacer esa gráfica en Excel de igual manera. Puede que no quede tan linda, pero yo la puedo hacer, no hay problema. Y ok, yo les doy la razón. En Excel podemos hacer una gráfica igual. Pero resulta que a nosotros en la ciencia y en el ámbito geocientífico no nos interesa solamente ver cómo se encuentra distribuido como todas estas anomalías o toda esta información en unos ejes X y Y, sino también que nos interesa cómo se encuentran distribuidos en el, digamos, en el tiempo y en el espacio. Y por eso es que nosotros nos planteamos hacer un mapa de anomalías, ¿sí? Y esto son cosas que no se pueden hacer en otros software, como por ejemplo en Excel, y Python nos lo facilita de una manera impresionante. Entonces vemos que a partir de este conjunto de datos, de ciertas coordenadas y de las anomalías de temperaturas, nosotros podemos graficar estos mapas y de alguna u otra manera entender dónde se encuentran esas anomalías, en qué parte del mundo y cómo podemos interpretarlas. Entonces, el segundo caso que tenemos puede ser la creación de modelos complejos del planeta Tierra, ¿no? Digamos que nosotros ya tenemos unas ecuaciones predefinidas que podemos adaptar a nuestro uso para poder, digamos, realizar todo lo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, en este caso de la imagen de que les estoy señalando del medio. Esto es un mapa de color en el que este realmente lo hizo Ana en su tesis. Y más que todo es un aplicativo de Machine Learning para la detección de yacimientos minerales, ¿no? Y es que a partir de Python nosotros podemos implementar múltiples, digamos, características que nos van a ayudar a realizar todos estos procesos que queremos sin necesidad de nosotros tener que ir a campo, sin necesidad de nosotros tener que ir a un lugar específico, sino, por ejemplo, con creación de datos sintéticos, ¿sí? Todo a partir de algoritmos ya automatizados. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, aquí en la parte derecha, estamos viendo una imagen que nos está mostrando los inventarios puntuales de deslizamientos. Todo esto también a partir de aprendizaje automático y de creación de modelos que ya están predeterminados en nuestro planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, también tenemos esta parte aquí, que esto viene siendo unas secciones delgadas. Esto es del geólogo Iván Ferreira, no sé si alguna vez lo hayan escuchado. Y él lo que hizo fue crear un modelo de aprendizaje automático en el que va a hacer un conteo de granos. Entonces, lo que un, un geólogo se demora en laboratorio haciendo con microscopía durante 3, 4 horas, digamos que ahora lo vamos a hacer con Python en unos minutos, ¿sí? Y esa es la idea de aprender a automatizar los procesos en Python, ¿sí? De que nos facilite la vida y también nos facilite horas de trabajo. Tenemos un tercer caso, y este es el último caso aplicado a la geología, y también aquí nosotros vamos a aparcar un poco de las funciones predefinidas en las que usamos los problemas para geología. No sé si algunos aquí son geólogos o están familiarizados con las ciencias de la Tierra, pero nosotros en geología tenemos que ir a campo y realizar algo que se llama poligonales, ¿sí? Las poligonales nosotros tenemos que hacer cierto tipo de, digamos, de proceso, que hallar el azimut, que hallar el buzamiento, que hallar la inclinación. Y a partir de eso nosotros tenemos que hallar un espesor de la capa, que es este que vemos acá. Pero todo eso se hace por un método bastante largo en el que implementamos geometría descriptiva. Digamos que es bastante tedioso realizar todo esto. Pero con Python y con las funciones que ya están definidas para realizar esa poligonal, nosotros simplemente extraemos nuestros datos de campo, los metemos en un Excel y los importamos a Python por medio de funciones que ya están en Python, y él automáticamente por medio de esa función que nosotros ya definimos nos va a hallar tanto el espesor como el espesor acumulado de todas esas capas. Y son cosas también que nos van a ayudar a resolvernos la vida, digamos, a facilitarnos el trabajo, si este es nuestro trabajo, porque los geólogos hoy en día trabajan también mucho en esto, haciendo poligonales en campo, y resulta fácil hacerlo, ¿no? Porque vamos a llegar al mismo resultado, pero en un menor tiempo de ejecución, por decirlo así. Todo con toda la implementación de Python. Ahora tenemos otro caso, que es el caso en las ingenierías, ¿sí? Por ejemplo, en Python nosotros también podemos hacer un análisis de elementos finitos y muchos se preguntarán qué es esto.
Resulta que Python tiene una librería, y para los que no saben qué es una librería, no se preocupen porque se los voy a explicar más adelante. Python tiene una librería muy importante que se llama PMF, que es esta que vemos acá, este nombrecito. Y básicamente es una librería que está desarrollada para enseñar a programar el método de elementos finitos, ¿no? ¿Y qué es este elemento, qué es este método de elementos finitos? No es más que un método general para la aproximación de soluciones de ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos básicamente en este método? Lo que se hace es subdividir en partes más pequeñas. Miren que aquí nosotros tenemos una placa 2D. Lo que estamos haciendo es subdividirla en partes más pequeñas. Pues digamos, estas partes pueden variar en geometría. Pueden ser triángulos, hexágonos, cuadrados. ¿Sí? Y todas estas piezas van a representar el dominio continuo del problema. Digamos que la división de la geometría en estos pequeños elementos que yo les estoy comentando resuelve un problema complejo, ¿sí? Porque yo al momento de dividir toda esta placa, lo que estoy haciendo es permitirle a la computadora hacer las tareas con más eficiencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede hacer esta librería? Pues puede hacer muchísimas cosas. Una de sus principales funciones, como ya les comenté, es el análisis de elementos finitos, ¿sí? También podemos hacer una verificación de esfuerzos, un análisis de desplazamientos verticales. Sin embargo, pues la idea del webinar el día de hoy no es como explicarles qué hace esta librería, sino más bien mostrarles cómo a partir de ciertas funciones que implementa Python, nosotros podemos variar parámetros de ecuaciones que ya están predeterminadas. Y ok, no digamos que todas las ecuaciones están predeterminadas o están hechas ya en la ciencia. Nosotros mismos podemos crear una ecuación que se ajusta a nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros creamos nuestra ecuación y podemos adaptarla a nuestro objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, les mostremos este caso en el que tenemos una placa 2D sin ninguna perturbación, sin ninguna deformación, por decirlo así, que vendría siendo representado por esta línea negra horizontal. Y digamos que con base a todas estas funciones que representan la forma de la placa, nosotros podemos modificar ciertos hiperparámetros, ¿no? ¿Y a qué me refiero con hiperparámetros? Son prácticamente propiedades que trae la función que yo le puedo modificar, ¿sí? Entonces, a partir de la modificación de estas propiedades o también hiperparámetros, yo puedo obtener la deformación final y también poder graficar la relación entre estos dos momentos. Entonces, ¿qué más le puedo comentar? Entonces yo podemos ver, podemos graficar y visualizar, digamos, dos momentos antes de, ¿sí? Podemos ver un momento antes de la deformación y un momento después de la deformación gracias a todas estas funciones que ya Python trae por defecto. Bueno, y también da el mismo caso que los anteriores casos. Yo puedo hacer esta, estas gráficas en Excel de igual manera o en cualquier visualizador. Pero resulta que yo esto no lo puedo hacer en otro software porque no tiene la librería implementada. Esto que estoy viendo acá abajo que les estoy señalando, esta placa 2D. Porque esta placa 2D me está mostrando algo muy importante, ¿sí? Que es, me está mostrando dos cosas que ya les mencioné, los elementos finitos, es decir, las subdivisiones que le hicimos a la placa. Y otra cosa muy importante que es el desplazamiento y la deformación, que es la que vemos acá, digamos, en esos colores que varían, ¿no? Entonces eso es muy importante porque me está mostrando cómo se está desplazando y deformando eso en tiempo real, que son cosas que no nos proporcionan otros lenguajes de programación y en este caso Python sí lo está haciendo. Y por ejemplo, también podemos hacer un modelamiento. En este caso nosotros estamos haciendo un análisis de viga con esta librería que se llama OpenSys y nosotros podemos así decirles de grosso modo que podemos en Python modelar tanto 2D como 3D, ¿sí? Entonces, lo que estamos teniendo acá es que aquí se muestra un análisis de viga utilizando elementos tridimensionales, como lo vemos acá, como en este, y también podemos usar elementos bidimensionales, ¿sí? Entonces, como para no alargar la cuestión, esta librería nos va a servir mucho para lo que viene siendo un análisis estructural. Todo esto se puede hacer con la automatización en Python, ¿no? Entonces, creo que es momento de explicarles a ustedes por qué Python, se preguntarán, por qué elegir a Python como su lenguaje de programación principal por el cual comenzar. Y yo les voy a dar tres motivos fáciles y sencillos, pero que espero que sean de su agrado y los convenzan, ¿no?
Resulta que Python hoy en día tiene mucha popularidad, mucha popularidad. Como pueden ver en esta gráfica de la derecha, eh, Python ha comenzado a crecer increíblemente, digamos, en uso por nosotros desde el 2016. Y resulta que todo apunta a que Python será el lenguaje de programación más utilizado en un futuro. Y claro, resulta, digamos, difícil, complicado recomendar un lenguaje de programación, ya que depende de muchos factores, ¿no? Esto puede depender como el uso, el uso del que le vayamos a dar y el tipo de proyecto en el que nosotros como usuarios vayamos a trabajar principalmente. Entonces, sin embargo, yo les quiero decir por qué deberían elegir Python, porque vean, ustedes al momento de comenzar a programar en Python van a disponer de librerías, van a disponer de recursos y también van a disponer de una importante comunidad de apoyo, porque en Python, digamos que hay muchos tutoriales, digamos, al ser un lenguaje de programación bastante reconocido, tenemos muchas formas de aprendizaje, ¿no? Y digamos que con unas pocas líneas de código podemos hacer todo lo que nos propongamos en Python. Y otra de las razones es que Python resulta ser más productivo por su simplicidad. Y es que Python permite que los desarrolladores sean más productivos, ya que pueden escribir un programa de Python con menos líneas de código en comparación con otros lenguajes. Además, no hay que ser, por ejemplo, desarrollador o tener grandes bases para poder leer y comprender fácilmente los programas de Python, como vamos a ver a continuación, ya que Python posee una sintaxis bastante básica, por eso es que se dice que Python es un lenguaje de programación de muy alto nivel. ¿Y a qué se refiere con estos lenguajes? Es decir, que Python se asemeja a un lenguaje natural, un lenguaje de que puede hablar el ser humano. En este caso es el inglés. Como van a ver a continuación en la parte práctica, Python se asemeja mucho al lenguaje del inglés, ¿no? Entonces, hay algunos programadores que dicen, o algunos, digamos, personas que manejan el lenguaje de programación, que si sabemos un poco inglés, así no sepamos programar, vamos a poder entender toda la sintaxis de Python. Y lo último es que nosotros podemos programar desde el navegador sin ningún problema. Y yo creo que es muy común que todos tengamos una cuenta de Google Drive, ¿no? Y esto es lo que se podemos hacer con Python. No necesitamos instalar ningún aplicativo, nada, porque por medio de Google Colaboratory, que es el entorno que vamos a usar en este caso y se los voy a explicar a continuación, solamente con tener una cuenta de Google Drive, nosotros vamos a empezar a programar en Python, solamente con esto. Entonces, resulta que yo les había mencionado mucho las librerías, y no sé si alguno sepa qué son las librerías. ¿Alguno sabe? No sé si alguien puede abrir un micrófono, ¿no? O por el chat, ¿no? Todas las personas que quieran pueden escribir por el chat para que puedan hacer también sus preguntas. Se me ha olvidado decirles a las personas que están acá en el evento, eh, todas las preguntas que se les generen pueden hacerlas mediante el chat que les aparece. Bueno, pregunta, dice Diego Moreno que son como los paquetes de R. Y bueno, sí. Funciones especializadas de desarrollo. Sí, sí, todos los que están escribiendo en el chat tienen mucha razón. Y pues yo cómo podría definir las librerías, así como para una persona que no entiende o no tiene algún conocimiento de programación, yo diría que más que todo son paquetes de códigos, ¿sí? Son paquetes de códigos o conjuntos de códigos que nos van a permitir realizar acciones que antes no podíamos realizar, ¿sí? Entonces digamos que en pantalla nosotros estamos viendo las 6 principales librerías o bibliotecas, también se le llaman, que vamos a utilizar en Python. La primera librería va a ser NumPy, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir NumPy? Esto es una librería especializada de Python que nos va a ayudar mucho en lo que viene siendo el cálculo numérico y también en el análisis de datos, especialmente cuando nosotros estamos tratando con qué, con un gran cúmulo de datos como viene siendo el caso del día de hoy, ¿no? Y pues resulta muy importante comprender los aspectos más representativos de la biblioteca de NumPy, ¿no? Y aunque en el webinar en este caso no vamos como a cubrir todos esos aspectos importantes porque se nos acabaría totalmente el tiempo,
En el curso que vamos a dictar junto con 6C, si los vamos a cubrir, vamos a tener una sesión explícita para NumPy y para todas estas librerías que estamos viendo en pantalla, entonces, para que se animen completamente. Entonces, ¿qué tenemos también? Tenemos Pandas. Pandas va a ser un amigo muy importante de nosotros porque esto nos va a ayudar mucho en lo que viene siendo en el ámbito de la ciencia de datos. Como han de saber, la ciencia de datos está teniendo un boom total hoy día. Y también en lo que viene siendo en el aprendizaje automático, el también llamado Machine Learning. Entonces, ¿por qué es importante Pandas en la ciencia de datos? Es que esto nos va a ofrecer unas estructuras muy poderosas y flexibles que nos facilitan la manipulación y el tratamiento de datos. O en pocas palabras, Pandas nos va a ayudar en el procesamiento de data frames. ¿Qué viene siendo data frames? Básicamente son un conjunto de datos o estructuras de datos en 2 dimensiones que está puesto en columnas, ¿sí? Listo. Entonces Pandas nos va a ayudar con todo ese procesamiento. Y tenemos 2 librerías que se complementan entre sí, que vendría siendo Seaborn y Matplotlib, que son 2 librerías que nos ayudan mucho en lo que viene siendo la gráfica, las gráficas y todas las visualizaciones, ¿sí? Entonces estas dos sirven para visualizar todos los conjuntos de datos que vemos a partir de Pandas. Tenemos estas últimas dos que vendría siendo Scikit-learn, que, bueno, digamos que esta es la más, sí, yo diría que la librería más útil para el Machine Learning en Python, para el aprendizaje automático. Y algo muy importante de destacar es que es de código abierto, ¿no? Bueno, todo lo que vemos en Python es de código abierto totalmente accesible al público. Y pues, digamos que la biblioteca de Scikit-learn contiene muchas herramientas eficientes para aprendizaje automático, también para modelado estadístico, por ejemplo, incluyendo clasificación, regresión, agrupación. Otra cosa puede ser la reducción de dimensionalidad. O sea, infinidad de cosas podemos hacer con Scikit-learn y son cosas que vamos a aprender durante el desarrollo del curso que vamos a dar con 6C. Y por último tenemos TensorFlow, que también va a ser, digamos, una librería muy importante para nosotros en el curso, que esto nos va a permitir construir y entrenar principalmente redes neuronales para detectar patrones y razonamientos usados por los humanos, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿cómo puede ser el flujo o el procedimiento de trabajo para nosotros recolectar información y así poder entrenar estas redes neuronales? Resulta que en TensorFlow el flujo de trabajo consiste principalmente en recolectar información, ¿no? Entonces nosotros vamos, recolectamos la información y nosotros vamos a crear o a escoger un modelo que se acople a todos esos intereses de nuestra información o al procesamiento. Entonces nosotros ajustamos la información almacenada al modelo y hacemos una primera predicción o un primer entrenamiento, como lo querramos decir. Y a partir de ese primer entrenamiento, nosotros vamos haciendo muchos más entrenamientos para poder automatizar el proceso y para poder al final, digamos, que ese modelo se adapte completamente a la información que nosotros recolectamos. Entonces, bueno, ya sabiendo un poco acerca de lo que se trata estas librerías, vamos a continuar. Pues, bueno, y bueno, llegamos a otra parte muy importante que son los entornos de desarrollo integrado, los ID también llamados. Y es que, ¿qué pasa? Básicamente un entorno de desarrollo integrado bueno, lo podemos definir como una aplicación de software que nos va a ayudar a los programadores a desarrollar código de manera eficiente. Esto lo que nos va a hacer es aumentar la productividad de los desarrolladores porque vamos a combinar capacidades. ¿Capacidades como cuáles? Se preguntarán. Podemos editar, crear, probar e inclusive también podemos empaquetar software en aplicaciones que son fáciles de usar. Resulta que Python tiene múltiples entornos de desarrollo. Por ejemplo, no sé si lo conozcan algunos, pero tenemos Visual Studio Code, tenemos PyCharm, Sublime Test, ¿cuál más? Tenemos Jupyter Notebook, Spider, pero en este caso vamos a usar el que tenemos en pantalla, que es Google Colaboratory, ¿sí? Google Colaboratory es muy, digamos, ameno con el usuario porque resulta la interfaz es bastante sencilla de entender, ¿no? Y aparte de eso no tenemos que instalar nada, vamos a usarlo directamente desde el navegador y solamente tenemos que tener una cuenta de Drive, como les mencioné anteriormente.
y listo. Vamos a tener un problema base para el cual nos vamos a guiar a partir de pues, para realizar nuestra práctica a continuación. Qué pena, Roland. Ana no ha llegado de casualidad. Sí, ya, Listo. ya tiene audio. Ya te escuchamos, Ana. Muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora esta segunda parte del webinar, nosotros queremos plantearles a ustedes un problema que podemos tener en el área de geología y plantearles cómo se soluciona eso con Python para que ustedes se den cuenta que en realidad este lenguaje de programación nos ayuda a extraer información de los datos de manera muy sencilla y de manera muy rápida. Entonces, el análisis de los datos, pues al menos en lo que concierne a la exploración geoquímica, por mucho tiempo se realizó de manera empírica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, esos datos tenían un carácter numérico y como faltaban algunos modelos matemáticos que estuvieran bien definidos, pues no se podían describir muy bien. Sin embargo, hoy en día se han introducido muchos programas de computación que han optimizado todo lo que es referente a los métodos para, por ejemplo, buscar un depósito mineral. Entonces, supongamos que usted es un geólogo, ¿no? Y digamos que a usted lo contrata el servicio geológico para que genere un mapa de anomalías geoquímicas. ¿Por qué? Porque quieren definir algunas zonas con potencial mineral, ¿no? Este es nuestro problema. Entonces, el principal objetivo de la exploración geoquímica pues, es descubrir patrones geoquímicos, es decir, descubrir algunas anomalías, rangos de elementos que estén por encima o por debajo de un valor estándar y que me permitan decir, ay, bueno, pues por aquí hay algo como raro, yo necesito saber por qué puede llegar a ser este valor raro, ¿cierto? Y para esto podemos usar mapas geoquímicos que nos van a mostrar el comportamiento espacial de esas variables, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en un punto de muestreo, ¿sí? Entonces hay una persona que se va a campo y como dice ahí en la primera fase, pues se recolectan esos datos. Y esos datos se los entregan a usted en un formato, digamos que shapefile, que tiene puntos y cada punto tiene el valor de, no sé, 10 elementos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo que usted debe llevar a cabo para generar ese mapa de anomalías, no? Entonces, este es un problema que vamos a poder resolver con Python, pero, ojo, que aquí vamos a mostrar solo una fase preliminar. Todavía no vamos a generar el mapa final, simplemente vamos a mostrar un procedimiento que se debe hacer antes de generar ese mapa final y que van a darse cuenta que se hace con algunas librerías de las que ya nos habló Manuel, como lo son Pandas y Matplotlib, o también con Seaborn. Entonces, en esta primera fase les vamos a mostrar la parte del análisis estadístico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el análisis estadístico de un montón de datos geoquímicos? Entonces yo le diría, bueno, pues es que con el análisis estadístico usted puede, digamos que generar una metodología para interpretar esos datos. Y entonces lo que les digo, a nosotros no solamente nos interesa saber cuál es el máximo y el mínimo valor de geoquímico, sino dónde está. Pero para saber dónde está, primero debemos procesar esos datos, ¿no? Entonces, esta parte vamos a iniciar una práctica que es con unos datos de elementos geoquímicos y nosotros queremos mostrarles a ustedes cómo resolver este problema usando Python y usando unas librerías como son Pandas y Matplotlib que se usan con datos organizados en columnas. Y que con esto usted puede de pronto, si le dejan este trabajo algún día, pues decir, bueno, si yo sigo este procedimiento, puedo al menos decir qué valores son anómalos, qué valores no son anómalos, y esa es la primera parte en la que nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿listo? Entonces vamos a seguir con la parte de Google Colaboratory. Entonces, Manuel, yo voy a pasar por acá por el chat un link de Drive para que ustedes se unan y digamos que vayan haciendo el ejercicio con nosotros. Por favor, si tienen algún error por X o Y motivo, nos los pueden hacer saber. O sea, al momento de ejecutar el código, nos los pueden hacer saber de inmediato para poder solucionarlo. Entonces, bueno. Listo, ya están viendo mi pantalla en el Google Colab, ¿sí? Sí, señor. Sí, ya, Víctor, ya vamos a compartir el link. Ya Ana lo va a compartir en un momento. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar,
Creo que este entorno de ejecución fue el que ya les comentamos anteriormente, fue Google Colab. Como pueden ver, esto es un notebook, como su nombre lo indica, ¿sí? Un cuaderno como cualquier otro, como el que usamos en clases para escribir, ¿sí? Para anotar cosas. Simplemente que esto es un cuaderno bastante especial, se puede considerar, o bueno, así lo vemos, lo veo yo. ¿Por qué es especial? Porque nosotros podemos escribir títulos, agregar imágenes, pero resulta que nosotros podemos también agregar códigos con base al lenguaje de programación de Python, cosas que no se pueden hacer, digamos, en otros entornos de desarrollo eh, sin necesidad, bueno, sin necesidad de instalarlo, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene Google Colaboratory. Otra cosa es, como pueden ver, la interfaz es bastante fácil de entender. Entonces nosotros, por ejemplo, con esta celda, con esta función o con este botón podemos agregar una celda de código y con este podemos agregar una celda de texto. Y digamos que solamente con saber esa parte, nosotros ya podemos comenzar a programar en Python, ¿sí? Ya. Entonces, hay una parte muy importante, bueno, para comenzar con el procesamiento de datos en columnas con la librería de Pandas, y es que creo que Ana les comentó que nosotros tenemos que ir a recolectar los datos, ¿no? Y una vez los tenemos, a nosotros nos los entregan, nos entregan los datos. En este caso, supongamos que nos entregaron los datos en un archivo de tipo Excel, ¿no? Entonces nosotros tenemos que importar estos datos. Son muchísimos, muchísimos datos, como en este caso. Entonces nosotros tenemos que importar estos datos a Python para nosotros comenzar a procesar estos datos y hacer ese análisis preliminar y estadístico que tenemos que hacer antes para hacer ese mapa de anomalías que queremos como resultado, ¿no? Entonces nosotros, ¿por medio de qué librería importamos esos datos? Por medio de la librería Pandas, porque les dije que iba a ser, digamos, una de nuestros mejores amigos el día de hoy. Entonces, ¿por medio de qué función nosotros importamos esa librería? Mire, medio de la función import. Entonces nosotros le decimos a Python, así básicamente, import pandas, y digamos, esta función o este parámetro de as es para simplemente decirle una abreviatura de cómo lo vamos a llamar. Digamos que normalmente en Python se utiliza pd para abreviar a pandas. Y esta es la manera de cómo nosotros vamos a llamar a pandas cuando lo queramos utilizar en cualquier código. Lo vamos a ver a continuación por si en este momento no quedó tan claro. Resulta que en Python hay una función muy importante para nosotros leer esos archivos e importarlos, que sería la función readExcel, ¿sí? Claro, antes de eso nosotros tenemos que crear una variable para poder introducir esos datos. En este caso, yo llamé la variable df. Entonces, gracias a pandas, miren, aquí estoy llamando a pandas por medio de su abreviatura. Le estoy diciendo que me lea ese archivo Excel, ¿sí? Entonces, yo ¿qué le estoy metiendo? Le estoy metiendo es la ruta en la que yo tengo ese archivo Excel dentro de mi Google Drive, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Pero resulta que aquí vemos otro parámetro, por decirlo así, que sería chip name. Yo les comento que todas las funciones en Python tienen unos parámetros, o también llamados hiperparámetros, como les comenté anteriormente. Resulta que eso es muy complicado aprender todos esos parámetros, pero nosotros los podemos buscar de una manera muy sencilla en Internet. Nosotros podemos ir a nuestro navegador cualquiera y podemos buscar así tal cual. Pueden hacer el ejercicio junto conmigo. Podemos buscar Python read Excel. Y vemos que en el primer link nos va a salir la página oficial de Pandas. Y miren, aquí nos va a salir todos los parámetros que tiene read Excel por default y todo lo que podemos hacer con ellos. Entonces, primero nos va a dar una introducción de lo que puede hacer la función read Excel. Aquí nos está diciendo que lo que va a hacer es leer un archivo Excel y lo va a introducir dentro de un data frame pandas, dentro de un. Entonces, aquí hay otros parámetros, como pueden ser el I/O. El I/O es lo que yo les dije, que era la ruta de acceso en la que yo tengo mi Drive. No solamente puedo poner una ruta del Drive, puedo poner una URL de alguna página, ¿sí? O puedo poner cualquier archivo que a mí me lo entreguen. En este caso fue un archivo Excel, ¿no? Entonces, digamos que en este caso Python no tiene limitaciones con respecto a eso.
Y por ejemplo, miren, aquí encontramos el hiperparámetro que les comenté, el chip name. ¿Qué va a hacer esto? Este chip name es básicamente la hoja que yo quiero que me lea, ¿sí? Yo puedo ponerle por default el nombre de la hoja que yo quiero que me lea. Entonces, ya bueno, ya sabemos cómo buscar en Python todos estos parámetros y cómo saber qué hacer con cada uno de ellos. Entonces, básicamente, este chip name, yo le estoy diciendo que me lea esta hoja del Excel subtraces. Pero bueno, ok, él me leyó todo. Miren que ya me leyó y me importó el archivo de Excel, pero no me pasó nada, porque él no me está mostrando, digamos, el Excel, el data frame que yo quiero que me muestre, ¿sí? Pero resulta que yo para eso tengo que imprimirlo en pantalla y básicamente es poner la variable que yo definí, en la que yo importé toda la información y ponerla aquí, simplemente escribir df y ejecutarla. Y miren que automáticamente él me va a imprimir todos todas esas columnas, todas esas información que yo tengo dentro de mi archivo, va a imprimir por medio de un data frame, que eso es lo que nos estaba comentando, que es lo que hace la función de read Excel. Entonces aquí tenemos todos los elementos que vamos a estudiar el día de hoy para ver cuál de esos tiene una anomalía o una posible anomalía geoquímica dentro del espacio. Resulta que, como comentó Ana al principio, nosotros tenemos que realizar un análisis preliminar para poder entender cómo se están comportando esos datos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer ese análisis preliminar? Puede ser por medio de un análisis estadístico. Entonces, si yo quiero saber el resultado de nuestro problema, o por lo menos saber qué datos pueden ser anómalos y saber que posiblemente ahí hay una anomalía, yo puedo hacer una matriz de dispersión. ¿Y cómo se hace? Se preguntarán. Resulta que yo puedo importar una parte de pandas como una añadidura, por decirlo así, que vendría siendo pandas plotting. Y a partir de eso yo puedo establecer una función que vendría siendo el scatter matrix, que vendría digamos, a traducirse al español como un diagrama de dispersión, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo estoy haciendo a Pandas es que me haga ese diagrama de esa matriz de dispersión solamente con estos elementos que le estoy seleccionando. Y aparte le estoy colocando otros parámetros para hacerlo como un poco más visual, un poco más estético. Les estoy poniendo el color, le estoy diciendo que sea green, y este size, le estoy diciendo que esto básicamente es un parámetro que me va a ayudar a cambiar el tamaño de la, de la imagen en total. Y le estoy diciendo que me ponga una grilla, porque esto puede mejorar un poco la estética de la gráfica, ¿no? Entonces, miren, ya con solamente ejecutar esta celda, nosotros tenemos esto. Entonces, bueno, ¿qué nos va a dar esto como resultado? Vemos que tenemos estos elementos que fueron los que escogí, y vemos que si yo veo la relación entre el torio y el torio, lo que me va a hacer es un histograma, ¿no? Porque estamos, digamos, comparando dos mismos elementos. Vemos que van a ser totalmente dependientes entre sí. Pero bueno, comparemos, yo qué sé, el torio con el tantalio. Miren que esta dispersión que nosotros vemos aquí es un poco lineal, por decirlo así. Es decir, pueden que uno sea dependiente del otro y tal vez, bueno, yo encuentro torio, también puedo encontrar tantalio. Entonces ya puedo hacer como un análisis de todo lo que está sucediendo y poder llegar a mi resultado. Pero ok, aquí yo veo que al tener un análisis, una regresión lineal un poco, no están tan dispersos los datos, yo puedo decir, bueno, tal vez no hay datos anómalos, y bueno, no son los elementos que me interesan para generar una anomalía. Pero miren que aquí yo puedo ver el YB, que se llama Ibirtio, si mal no estoy, con el tantalio. Miren que esto ya no es una regresión tan lineal. Miren que tenemos unos datos por acá, otros por acá arriba. Digamos que si hacemos una regresión simple, no va a haber una curva que se ajuste totalmente a esos datos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos suponer varias cosas. Ok, o pueden haber valores nulos dentro de nuestro data frame, de nuestro dataset, dentro de nuestros datos, o eso puede significar una anomalía. Yo puedo decir, ok, estos elementos me están interesando para poder definir mi mapa de anomalías como el resultado.
Y miren que a partir de solamente, porque solamente fue una línea de código, ya puedo suponer, o bueno, sí, suponer varias cosas a partir de esta gráfica, ¿no? Y bueno, aparte de eso, nosotros también podemos hacer una estadística a partir de esta función que se llama describe. Y digamos que esta función es bastante utilizada. ¿Por qué? Porque nos va a dar para todas las columnas una descripción, porque eso es lo que hace, una descripción de todo nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a contar cuántos datos hay en total en cada columna, nos va a dar una media, una desviación estándar, un mínimo, todos los percentiles y un máximo. Y a partir del mínimo y el máximo, nosotros podemos calcular otra cosa, que es el rango, ¿no? Como han de saber. Entonces, a partir de esto, nosotros también podemos hacer un análisis de cómo se están distribuyendo los datos en nuestro, digamos, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, y así poder ya como ir forjando más nuestros resultados y poder tener un análisis más concreto de lo que estamos haciendo, ¿no? Y por último, algo muy importante que podemos tener en cuenta es, hicimos ya una matriz de dispersión. ¿Y por qué no hacer una matriz de correlación para ver cómo están correlacionándose, valga la redundancia, estos datos entre sí? Y es que, por ejemplo, nosotros aquí creamos una variable que se llamará nombres y metimos solamente los elementos, que es la parte que nos interesa del dataset, ¿no? Y dentro de eso nosotros hicimos otra variable que se llama elementos y creamos otro data frame en el que vamos a incluir solamente los elementos, que vendría siendo este data frame que estamos viendo en pantalla. Pero resulta que por medio de una función que se llama core, nosotros podemos establecer la correlación entre esos elementos, es decir, qué tan dependiente van a ser entre ellos, es decir, si hay uno puede haber otro, o si aumenta uno puede aumentar el otro, o veamos, si hay una anomalía de este, ¿será que hay una anomalía del otro también? Entonces, digamos que esto también nos ayuda mucho a hacer suposiciones y también tal vez afirmaciones para poder tener como unos datos o algo específico antes de realizar nuestros resultados totales. Entonces nosotros hacemos nosotros estamos haciendo la correlación ¿a qué? A la variable elementos, que es la que contiene todos nuestros elementos que vamos a estudiar. Entonces nosotros vemos que la diagonal, tenemos una diagonal de 1, esto vendría siendo una matriz cuadrática. Y lo que tenemos por encima de la matriz, bueno, de la diagonal, como por debajo de la diagonal, va a ser totalmente igual. Miren que esos valores de 1 son aquellas variables que son iguales. Estamos relacionando HO con HO, es decir, que esos son totalmente dependientes entre sí. Y bueno, hay que aclarar que el rango de correlación va desde -1 hasta 1, siendo 1 el mayor, ¿no? Entonces miren que estos que tienen 1 tienen una correlación muy alta, es decir, son dependientes entre sí. Entonces, pero podemos ver que, por ejemplo, veamos uno muy bajo. ¿Cómo podemos ver esta relación entre el plomo y el HO? Entonces, digamos que estos se encuentran bastante dispersos en el espacio y el tiempo y tal vez no nos interesen como un objeto de estudio, o tal vez se encuentren muy dispersos entre sí, no son dependientes unos del otro. Entonces esto nos puede ayudar mucho en lo que viene siendo nuestro análisis preliminar, ¿no? Yo creo que antes de pasar con los gráficos, para terminar también con esta parte del entendimiento y para concluir con esta librería de pandas, es muy importante que una vez que se aprende a usar pandas, en muchos aspectos esto supera a los demás, digamos, lenguajes de programación con respecto a la ciencia de datos, ¿sí? O algo que normalmente utilizamos como es el Excel. Digamos que toda esa velocidad o la automatización son muchas ventajas que Panda tiene sobre esos demás software, ¿no? Y esto debería motivarlos principalmente a al menos considerar cambiar la herramienta que están usando o que piensan usar para el análisis de datos. Digamos que, sin embargo, el mayor beneficio de usar Pandas para este tipo de análisis de datos es que Pandas es fácil de aprender, no tengan miedo de verdad. Entonces, si no saben cómo programar, cualquier cosa relacionada con la programación puede parecer un poco difícil y requerir mucho tiempo, pero esto no podría estar más lejos de la realidad, en serio, cuando se trata de aprender pandas y del análisis de datos en general. Entonces, si su trabajo implica una gran cantidad de disputas o de análisis de datos, cambiar de un software como Excel, por ejemplo, a Pandas podría ayudarlo a automatizar gran parte de las zonas más aburridas de su trabajo, ¿no?
Y es que creo que ya para concluir esta parte de Pandas, todo esto supone que esta librería es una herramienta lo suficientemente buena como para justificar o dedicar más tiempo a aprender a ella, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que cambian a Pandas se acostumbran mucho a su velocidad, o sea, olvidan cuánto tiempo les tomó porque en realidad no toma nada de tiempo. Estos códigos se ejecutan en menos de 5 segundos por mucho. Y esto se vuelve especialmente obvio una vez que considera la cantidad de automatización que se puede lograr con Python y Pandas, ¿no? Entonces, digamos que es más que todo una invitación que se les puede realizar a aprender Pandas y claramente esto se va a abarcar, pero a profundidad en el curso, todo ese análisis de datos que podemos hacer con Pandas. Entonces, aquí le voy a ceder la palabra a mi compañera Ana, que les va a explicar un poco acerca de la librería de Seaborn y Matplotlib y cómo aplicarla a todo este problema que estamos teniendo con el análisis geoquímico, ¿no? Listo. Bueno, entonces, como dijo Manuel, la librería Pandas nos sirve mucho para cuando nosotros queremos cargar datos que están organizados en columnas. Pero además de nosotros procesar esos datos en columnas, queremos también visualizarlos, ¿no? Porque las gráficas, digamos que son una forma muy útil de nosotros extraer información. Entonces, por ejemplo, imagínense si ustedes en vez de tener solamente estos elementos, tuvieran, por ejemplo, no sé, 100 variables y quisieran analizar la correlación entre esas variables, ¿sí? Entonces, si hacen una matriz como la que estaba en la parte superior, digamos que no es muy útil, porque eso quitaría mucho tiempo. Pero con estas librerías que yo les voy a mostrar, vamos a ver que se pueden generar unas visualizaciones muy chéveres que nos permiten, digamos, sacar conclusiones de manera más rápida. Entonces, por ejemplo, esta gráfica que ustedes están viendo acá es exactamente la misma matriz de arriba, pero vean que ahora está en un mapa de color. Entonces, ustedes dirán, bueno, Ana, listo, yo hago una gráfica de correlación, pero primero, ¿qué es una gráfica de correlación? Y segundo, ¿para qué me serviría? Entonces, una gráfica de correlación lo que nos va a mostrar es qué tan dependientes son linealmente unas variables de otras. Entonces, digamos que yo tengo acá X y tengo acá Y, y así como Manuel nos mostraba hace un momento el gráfico de dispersión, si yo puedo ajustar esos datos a una línea curva, a una línea recta, perdón, pues eso quiere decir que mis datos están correlacionados, ¿sí? Es decir, si X aumenta, Y aumenta. Entonces, digamos que usted está analizando la concentración de los elementos y usted ve que si HO aumenta, digamos que este elemento que está en esta fila también aumenta, ¿sí? Entonces usted puede que no tenga, ya sabiendo esta correlación, puede que no tenga este elemento, pero si sabe que este aumenta, pues va a poder, digamos que de alguna manera inferir que este también aumenta. Entonces, este coeficiente de correlación va entre menos 1 y 1. Entonces, por ejemplo, si usted obtiene valores de 1 o cercanos a 1, quiere decir que es una correlación positiva. Pero si en cambio usted, por ejemplo, obtiene valores negativos, quiere decir que su correlación pues es negativa, es decir, puede que X aumente, pero entonces Y disminuye y viceversa. En cambio acá, pues X aumenta y Y también aumenta. Entonces, digamos que estos análisis son muy útiles, no solamente para elementos geoquímicos, sino en general cuando usted quiere analizar el comportamiento de sus variables. Entonces, fíjense que en este mapa de color yo no necesito ver ni siquiera las etiquetas, porque yo ya puedo decir, ah, listo, pues acá todos los valores que están en rojo quieren decir que están fuertemente correlacionados, ¿cierto? Entonces yo digo, este está altamente correlacionado, este también. Entre más cercanos a uno quiere decir que es más dependiente o son más colineales esas variables entre sí. Entonces, también puedo decir, ah, listo, pues este no está tan correlacionado o estos que están como en la mitad. Entonces, esto es una forma de visualizar esa misma matriz de arriba, pero de una forma muchísimo más amena y que me permite, digamos, ver las relaciones entre los datos de manera más rápida, ¿sí? Entonces, con esta librería que nosotros definimos como Seaborn, estamos diciendo SN, o sea, la librería, primero, pues, definamos el tamaño de la gráfica, ¿no? Entonces, acá definimos el ancho y el alto. Y además le digo que me haga un heatmap, es decir, un mapa de color. ¿Pero un mapa de color de qué? Pues está este hiperparámetros que es core. Y recuerden que nosotros definimos core arriba como la matriz de correlación que estaba en una tabla. Y entonces luego ustedes dicen, bueno, listo, ya, o sea, ya con esto yo puedo generar mi matriz. Y es verdad.
Pero entonces usted puede hacer algunas modificaciones a esa gráfica para la cuestión ya de la estética o de pronto que si usted quiere ver algo específico del dato. Entonces, por ejemplo, si yo no, str_not es un hiperparámetro y ustedes pueden hacer el ejercicio ahí en Google y buscan, igual que hicimos ahorita con Matplotlib, buscan, bueno, Python y la función heatmap y les van a salir ahí todos los hiperparámetros, ¿sí? O si de pronto, bueno, no quieren buscar en internet, entonces a veces cuando uno no sabe bien qué significa un hiperparámetro, simplemente lo quita a ver qué pasa. Entonces ustedes quitan este hiperparámetro y van a ver que todas estas etiquetas de números se van a ir, ¿sí? Entonces esa es otra forma en la que ustedes pueden modificar la gráfica. O por ejemplo, este CMap. Entonces ahí dice jet y ustedes dirán, bueno, ¿y eso de jet qué es? Pues es simplemente la escala de color que tiene, que va de azul a rojo. Pues si ustedes quisieran otra, pueden hacer ahí el ejercicio y buscar, por ejemplo, una escala de grises o una escala de azules en general, ¿sí? Ahora, vamos a ver que más abajo podemos revisar otro tipo de gráficas como son los gráficos de dispersión. Entonces, para estos gráficos de dispersión podemos usar la misma librería de Matplotlib. Entonces, yo vi que en la matriz de correlación, digamos que el coeficiente de correlación de Pearson, que es ese que está entre -1 y 1, estaba muy alto para el tantalio y para el torio. Entonces yo quiero ver cuál es el comportamiento de esos dos elementos específicos. Entonces yo hago un diagrama de dispersión. Entonces fíjense, con la misma función que definimos arriba, que es plt.scatter. Y yo le estoy diciendo que este es mi X y le estoy diciendo que este es mi Y. Y como recuerden que nosotros tenemos un data frame, que es el dato organizado en columnas que cargamos arriba, pues para yo llamar una columna específica del data frame, pongo esta nomenclatura, el nombre del data frame, que nosotros lo definimos como elementos, y pues también pongo el nombre de la columna. Entonces, acá, listo, definí X y Y. Generalmente los gráficos con Matplotlib siempre salen por defecto en color azul, pero miren que yo acá lo definí en un color específico. Entonces, Manuel ahí puede hacer el ejercicio. Si buscan en internet, bueno, si yo quisiera ponerle un color oliva, un color, digamos, rojo, clarito, específico, pues usted lo busca en internet. Entonces puede buscar ahí Python, Matplotlib, Colors. Y ahí le van a salir en la documentación, digamos que oficial, cuál es la nomenclatura para cada uno de los colores que usted quiera, digamos, ponerle a sus gráficas. Entonces, fíjense, si bajas, si bajas, mire que ahí salen, si usted pone, por ejemplo, en el caso de nosotros pusimos este de Line Green, pero digamos que usted quiere un color, no sé, rosado o lo que sea, entonces pone este otro color, ¿sí? Se llama fucsia. Entonces simplemente es con cambiar esos hiperparámetros, miren todo lo que ustedes pueden hacer acá. Esto es con la librería Matplotlib. Entonces simplemente en la documentación oficial pueden buscarlo y pueden mirar qué otros hiperparámetros quieren. Si por ejemplo no quieren que salga el diagrama de dispersión con puntos, sino con unas X o con unas cruces, también se puede hacer. Entonces ahí volvemos al Colab y vamos a ver ese análisis de los gráficos de dispersión. Entonces, por ejemplo, yo veo que la correlación es lineal, listo. Entonces uno depende del otro. Pero entonces fíjense en estos valores, por ejemplo, que son valores como que se salen un poquito de la media o se salen un poquito de dónde están en realidad concentrados los datos. Estos gráficos me sirven, por ejemplo, para que yo empiece a analizar, bueno, y este conjunto de datos será un valor anómalo, pero será anómalo porque la naturaleza de los datos me están diciendo que ahí puede haber una anomalía geoquímica, o será más bien porque son valores nulos o valores de pronto que están con algún tipo de error, ¿sí? Entonces yo puedo entrar a revisar este conjunto de datos. Y ahora veamos el siguiente caso que está más abajo, que es para el tantalio y el plomo. Entonces, si ustedes se fijan, en ese diagrama de dispersión, ya no hay tanta correlación entre los datos, ¿sí? Manuel, ¿puedes bajar? Entonces, en ese siguiente gráfico, como se dan cuenta, el diagrama de dispersión no está como una línea recta, sino que se concentran acá abajo, ¿sí ven? Entonces, si yo miro en el diagrama de correlación los valores de plomo y tantalios, ustedes se van a dar cuenta y verifican ahí que no es tan alto como el que era en el anterior, ¿cierto? Son valores mucho más bajos. Pero miren, por ejemplo, este dato de acá, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pues ese dato como que no me está representando nada, puede que sea un valor nulo que marcaron como -9,999. Entonces fíjense que con estos diagramas, simplemente en una línea de código, ustedes pueden decir, ah, bueno, ese dato lo puedo eliminar o qué me representa. Y fíjense que en el código, si Manuel sube un poquito en la celda, este lenguaje de Python tiene
tiene, digamos que, algunas ventajas en comparación con otros. Y es que, como les comentábamos al inicio de la sesión, es un lenguaje que está en inglés y que es de cierta parte, en cierta forma, usted puede inferir las cosas. Entonces, por ejemplo, usted quiere añadirle la grilla. Miren, simplemente llaman a la librería y vean, está con la palabra grilla en inglés. ¿Que quieren ponerle las etiquetas al eje X? X, label de etiqueta. O al eje Y, Y, label de etiqueta. O quieren poner la leyenda, plt.legend, ¿sí? Entonces es un lenguaje, digamos, que por esa parte es bastante sencillo de entender. Esa es otra de las razones por las cuales el lenguaje de programación Python es, digamos, un lenguaje muy sencillo y que ustedes pueden aprender a usarlo para reemplazar otro tipo de programas que se usan. Entonces vamos a seguir. En la parte de más abajo ya podemos entrar a generar otro tipo de gráficos y son los histogramas, que de pronto ustedes los habrán escuchado. Entonces, en los histogramas nosotros podemos ver la frecuencia de los datos, ¿sí? Y ellos nos ayudan a determinar valores muy comunes o buscar de pronto indicadores de valores o datos que sean inusuales o que no sean normales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted encuentra un histograma donde los datos son asimétricos, pues la mayoría de datos se van a ubicar en esa parte, digamos, izquierda o derecha de la gráfica. Y eso indica que los datos no están distribuidos normalmente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá lo que me está diciendo es que en este rango están distribuidos la mayoría de mis datos. Y cuando yo hablo de distribución normal, acá voy a hacer una gráfica. Cuando yo hablo de una distribución normal, quiere decir que mi histograma se asemeja a una campana de Gauss. Entonces yo voy a encontrar mis gráficos de barra, algo así. Eso es una distribución normal, ¿sí? Entonces, haga de cuenta, seguimos con el mismo problema, ¿no? Generar un mapa geoquímico, pero recuerden que estamos en una fase preliminar en la que solamente estamos explorando y procesando los datos, ¿sí? Entonces, si usted quisiera generar, por ejemplo, el mapa de anomalías, usted puede aplicar una técnica de interpolación, ¿cierto? Entonces, usted tiene acá un montón de puntos, pero entonces usted requiere tener un mapa. Entonces, usted quiere saber cuánto es el valor de ese elemento acá y acá y acá. Entonces, para eso se usan las técnicas de interpolación, como por ejemplo el Kriging. Y el Kriging, por ejemplo, le dice a usted que para aplicarlo requiere que sus datos tengan esta distribución normal. Y usted dice, ay, bueno, pero yo quiero hacer el mapa con el plomo, y si el plomo no tiene una distribución normal, entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí usted puede entrar a generar algunas transformaciones que lo mismo. O sea, en Python ya muchas funciones están ya implementadas y usted simplemente hace uso de ellas y las llama y ellas le transforman todos los datos. Entonces, en este caso vamos a hacer, como están las celdas de más abajo, el ejemplo con una transformación logarítmica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es transformar esos datos para que tengan una distribución normal, ¿sí? Digamos que usted hace su histograma y encuentra algo así, ¿no? O sea, acá están distribuidos la mayor parte de los datos, pero encontró un dato por acá todo raro. O digamos que usted encontró esto. Acá están sus datos, y por acá hay unos valores acá todos negativos. Digamos de menos 999. Entonces usted dice con el histograma, bueno, pero ¿será que estos son anomalías? ¿Será que esto me están representando algo de los datos? ¿O será más bien que son simplemente valores que no sirven? Entonces usted con el histograma, con esa función .sys en Python, en una línea de código usted ya puede decir, estos datos no los voy a utilizar. ¿Sí? Entonces se ahorra un montón de trabajo, claro. Entonces, listo. Vamos a aplicar la transformación logarítmica. Esta es otra librería, NumPy. En esta librería nosotros trabajamos más que todo con vectores. Y a esos vectores nosotros también podemos calcularles la descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva. Entonces, arriba habíamos hecho un ejercicio con el punto describe que me da la estadística de todas las columnas. Pero digamos que usted quiere solamente la de un elemento específico. Entonces, fíjense, acá yo estoy definiendo una variable que se llama media, raya al piso A, y estoy diciéndole, librería NumPy, calcúleme la media del plomo. ¿Sí ven? Sencillo, ¿cierto? Y luego le estoy diciendo, NumPy, calcúleme la desviación estándar del plomo. Y usted digamos que las revisa. Entonces, desviación estándar, que me quiere decir qué tan alejados están mis datos de la media, ¿sí? Entonces, esto también nos sirve para definir lo que les decía, los valores anómalos. Esos valores de menos 999 se alejan mucho de la media. Entonces, este valor, digamos que generalmente se busca que no sea tan alto.
Eso es una medida para comparar antes de hacer la transformación y después de hacerla. Entonces, listo, ahora bajamos. Y fíjense que con la misma librería de NumPy, yo uso la función logarítmica. Pero ustedes también pueden usar la función exponencial o alguna otra función que ya está definida, o pueden ustedes mismos definirla. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver en el curso, cómo modificar de pronto lo que ya esté hecho, si ustedes quieren hacer otra función o si quieren de pronto aplicar esa transformación logarítmica a los datos y compararla. Entonces, fíjense que la gráfica del histograma ya da muchísimo mejor que antes. Entonces, ahí baja un poco, Manuel. Y miren que ya se asemeja un poco más a una distribución normal. Pero siguen dando unos datos acá simétricos. Entonces, yo podría entrar a revisar este conjunto de datos. ¿Sí ven? Y será ahí sí empezar a decir, bueno, ¿y dónde están este conjunto de datos para saber por qué son así, digamos que un poco desviados de la mayoría de datos que están acá? ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos mostrarles. Esas librerías como NumPy, Matplotlib y Pandas son, digamos que, fundamentales en el uso de ciencia de datos o de cualquier otro modelo que usted quiera generar. Y si seguimos más abajo, vamos a poder ver cuáles son esos valores que se transformaron, el antes y el después. Entonces, fíjense, antes había una desviación estándar de 50 y miren, ahora hay una de 0.35. Bajó bastante, ¿cierto? Y ese es, digamos que, el análisis estadístico que se va realizando. Ahora, que yo quiero, digamos, generar en una misma ventana la gráfica de antes y después, porque yo quiero es compararla, ¿sí? Entonces, fíjense que con la misma librería Matplotlib yo lo puedo hacer. Entonces, acá les voy a explicar. Si se dan cuenta, acá hay un AXS1 y arriba hay una AXS0. Ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues fíjense que acá yo estoy definiendo, yo le estoy diciendo, Matplotlib, grafíqueme un subplot, es decir, varias gráficas en una misma ventana. Pero le estoy diciendo, yo quiero que sea de una fila y de 2 columnas. Y fíjense, 2 columnas. Entonces, en Python nosotros podemos acceder a los datos por medio del índice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo este conjunto de datos aquí en una columna. Entonces, siempre se empieza desde el número 0. Entonces, este elemento tiene coordenadas 0,0. Esta columna ya sería 1, entonces esto tiene en la fila 0, columna 1. Y fíjense, así lo estoy haciendo yo le estoy diciendo, en el primer elemento, que es el 0, dibújeme la distribución inicial, y en el segundo, que es 1, pues dibújeme la transformación logarítmica. Y entonces ahí viene la pregunta que, bueno, ya alguien la hizo en el chat, Jonathan, de que cómo se pueden generar esas gráficas y exportarlas, porque ustedes dicen, bueno, listo, ya tengo mi gráfica, la puse súper bonita, ¿y qué hago? Le tomo pantalla. Pues no, hay una función, ustedes la pueden buscar en internet, acá no la pusimos. Ah, no, mire, ahí está, plt.savefig, y ustedes pueden guardar ese archivo en su mismo Google Drive, en la carpeta, en el formato, por ejemplo, PNG. Ustedes pueden guardarlo en un formato vectorial para generar unos gráficos de muy alta calidad, que por más de que usted les haga mucho zoom, ellos nunca se van a distorsionar. Esta es otra de las ventajas que tiene, ¿sí? Usted descarga esta gráfica y súper bien, la puede poner en cualquier lado, así bien bonita, con los colores que usted prefiera, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ya nosotros estamos sacando ciertas conclusiones de los datos con esos gráficos. Y si seguimos ahora bajando, vamos a ver, ustedes dicen, bueno, yo ya generé los histogramas, ya vi que había un rango de valores donde está la mayoría de datos, entonces yo, por ejemplo, puedo decir, no, que los valores de plomo están más o menos entre tanto y tanto. Entonces, los que se alejen de esos datos, yo ya los empiezo a considerar como los famosos outliers o los valores anómalos. Entonces, yo entro a revisar, ¿será que eso es una anomalía geoquímica que me puede indicar de pronto, no sé, que hay un depósito mineral o que puede haberlo? ¿O será más bien un dato que yo debo eliminar de mi dataset porque no me está representando nada? Entonces hay algo que en estadística se llama valores de fondo. Y es básicamente la abundancia que tiene un elemento en un material, por ejemplo, en el agua, en el sedimento, en una roca. En este caso, como nosotros estamos haciendo el ejemplo con unos datos geoquímicos, pues nos interesa saber cuál es la concentración de esos elementos. Y sobre todo, cuáles son las anomalías. Pero es que una anomalía es simplemente un valor que está por encima o por debajo de un valor estándar. Entonces, fíjense que acá nosotros pusimos una referencia que son estos dos autores. Ellos nos dicen que el valor de fondo se calcula con esta ecuación, que es simplemente la media aritmética más 2 por la desviación estándar.
Entonces, todos los valores que estén por encima de ese rango se consideran anómalos. Entonces, fíjese que como usted ya revisó el histograma y se dio cuenta que habían unos valores raros y usted ya los eliminó, entonces ahora sí puede entrar a revisar su conjunto de datos bien y decir que ahora estos valores sí me pueden representar anomalías geoquímicas. Y eso es lo que hacemos acá. Definimos una nueva variable y decimos, ok, calculémosle a cada elemento ese valor de fondo. Entonces, si los comparamos con el de abajo, que ya es el de F2 que está definido, fíjense que, por ejemplo, para HO, lo que me está diciendo es que todos los valores por encima de 1.74 son valores anómalos. Entonces, fíjense, yo hice un filtrado de datos acá en una sola columna, en una sola línea de código. Estoy diciéndole que me filtre y me muestre solo los datos mayores a 1.74. Y fíjense que acá me está diciendo, bueno, este dato es mayor, este también, este también, este también, este también. ¿Sí ven? Entonces es muy útil, digamos, usar este tipo de librerías como son Pandas y NumPy para sacar esos análisis de los datos, ¿no? Que en general, pues en este caso, que el problema que nosotros tenemos planteado es, bueno, yo quiero generar un mapa de anomalías geoquímicas, pero para generar ese mapa de anomalías geoquímicas yo requiero saber cómo están distribuidos mis datos, si una variable depende de otra. Entonces, recuerden, esto es una fase preliminar para generar ese mapa. Esto simplemente es la primera parte de la exploración de datos, del análisis estadístico, de sacar las conclusiones de qué datos a mí me interesa revisar o cuáles no, ¿sí? Y cómo presentar esos resultados. Entonces, en esta primera fase lo que nosotros queríamos mostrarles eran sobre todo esas tres librerías que son muy usadas, como les digo, NumPy, Pandas y Matplotlib, para generar análisis de datos y para también generar salidas gráficas, ¿no? Entonces, lo que les decía, ustedes se pueden ir a la documentación oficial de cada una de las librerías y digamos que es bastante sencillo entender en esa documentación qué significa cada hiperparámetro, cómo modificar las celdas. Y en el curso eso es lo que queremos hacer, mostrarles a ustedes por qué con Python en una celda de texto, en una celda de código, usted puede generar todo este montón de análisis que les acabamos de mostrar, ¿sí? Entonces, posterior a esto, pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas, que ya veo que hay bastantes en el chat. Qué Acá, pena. finalmente, Disculpe. Ok. les queremos recomendar, bueno, hay dos materiales de estudio en específico por si ustedes están interesados en ahondar un poquito más en los fundamentos de Python y que se vayan familiarizando, porque al inicio digamos que esto puede parecer un poco difícil porque, sí, como todo desde cero, pero cuando ustedes van haciendo ejercicios y ejercicios se van dando cuenta de que acá mismo salen los errores y que se pueden ir solucionando, y que hay mucho material, ¿sí? Python, como les mostramos en la gráfica del inicio, Python en el futuro va a ser uno de los lenguajes de programación más usados, o esa es la tendencia que tiene hasta el momento. Y eso, digamos, tiene una ventaja, y es que usted tiene un error y hay 1000 repositorios donde hay gente reportando el mismo error y donde hay gente respondiéndole a esas personas cómo se soluciona el error, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas grandes que tiene. Nosotros queremos recomendarles estos dos materiales. Entonces, este primero es GeoPython, es un curso que ofrece una universidad internacional, es virtual, totalmente gratuito, y es muy chévere porque acá le ponen a usted ejercicios y le explican las sesiones. Ellos también tienen un canal de YouTube donde digamos que desarrollan todos esos ejercicios de manera virtual. Y este otro canal, que es el de Paul Goyes, es el otro instructor que va a estar con nosotros acompañándonos, y él acá realiza varios ejercicios aplicados a, bueno, ahí dice solo para geólogos, pero se van a dar cuenta que en realidad son fundamentos de Python que puede usar cualquier persona. Hay uno muy interesante que es este, por ejemplo, de regresión polinomial, ¿sí? Y es que usted en Excel, por ejemplo, puede generar una regresión lineal, pero ¿qué tal si usted quiere generar una regresión, digamos, con un polinomio de orden 4? ¿Sí? Eso usted lo puede requerir en algunos datos, ¿sí? En el área de ingenierías o incluso también de geología. Entonces, esta es una recomendación que les damos, que también está esta información en el notebook, ¿sí? Entonces, pues vamos a proceder entonces a la sesión de preguntas. Qué pena. Para todos, antes de comenzar con la sesión de preguntas, creo que es un poco pertinente que nosotros les compartamos, aquí en pantalla, ya les voy a compartir, lo que viene siendo todo el contenido que vamos a tratar en el curso, para ver si ustedes están interesados digamos, en inscribirse, ¿no? Entonces, regalan un momento, ya enseguida les comparto.
Eh, bueno, ya están viendo. Sí. Bueno, entonces, básicamente, el contenido que nosotros vamos a tratar desde el curso, nosotros vamos a partir desde una fundamentación de la programación en Python. Lo que queremos es que todos nuestros asistentes y participantes no, pues, no se encuentren tan perdidos cuando comiencen nuestro curso. Entonces nosotros vamos a comenzar desde lo básico. Nosotros vamos a hablar acerca de los fundamentos del lenguaje de programación. Vamos a explicarle mucho más que se puede hacer con el entorno de Google Colaboratory, porque en este caso no le explicamos casi nada, ¿no? Pero Google Colab tiene muchas cosas más que les podemos extraer como para sacarle el jugo y así poder ejecutar de una manera eficiente los códigos en Python, ¿sí? Vamos a tratar sobre los tipos de datos, todos los tipos de datos que vamos a tener en Python, las variables, los operadores aritméticos básicos también. En cada sesión vamos a tratar de dejar como un ejercicio para ustedes, ¿no? Y ustedes van a tener como esa ventaja de que nos van a tener a nosotros por si tienen alguna duda, vamos a estar como siempre atentos a eso, ¿no? Otra cosa que vamos a tener en cuenta son los vectores, ¿sí? Entonces vamos a usar las sentencias condicionales, vamos a usar operadores lógicos, tuplas, va aquí también la parte nuevamente de vectores, y ya vamos a comenzar a hacer ejercicios ya enfocados en lo que queremos, ¿no? En ingeniería, vamos a tratar casi todas las ingenierías y también en la parte de geología. Vamos a tratar un poco lo que vienen siendo las matrices, todas las operaciones entre ellas, las operaciones básicas, suma, multiplicación, transponer entre ellas, extracciones de diagonales, o sea, todo lo que se puede hacer con una matriz se va a hacer en ese curso. Y aquí al final como va a ser, ese es el final de la primera semana, nosotros vamos a ponerles un reto a ustedes, que va a ser, digamos, un poco, no tan fácil porque vamos a tener varias horas de curso en ese momento. Entonces, para que ustedes se reten a ustedes mismos, se lo propongan, y pues bueno, cualquier duda que tengan, ya saben que nosotros vamos a estar a disposición de ustedes a cualquier momento para que, bueno, ya sean ustedes sacándole todo el provecho si están en la disposición de, de meterse al curso como tal. También vamos a comenzar ya con la visualización y procesamiento de datos en Pandas, todo lo que les explicamos, lo que les explicamos un poco, o el día el webinar, pero ya va a ser mucho más, digamos, enfocado, ¿no? Mucho más específico. Entonces vamos a tener como, ya vamos a tratar todas las funciones que tenemos en Pandas, en Matplotlib, en Seaborn, en todas las librerías que les mencionamos. Y algo muy importante que tal vez no les den otros cursos, y es que nosotros vamos a tratar un poco acerca de las clases y objetos en Python. Por si no saben, Python es un lenguaje muy enfocado a la programación enfocada a objetos, ¿no? Que es muy importante en nuestro entorno. Entonces, eso básicamente es nosotros llevar objetos de nuestra vida real y meterlos en un lenguaje de programación. Digamos que eso nos facilita mucho la vida si aprendemos a hacer esto, ¿no? Y algo muy importante de las clases de las clases y los objetos es la herencia. La herencia también nos va a facilitar la vida porque, bueno, les voy a poner un ejemplo básico, ¿no? Resulta que esto también nos va a ayudar mucho a lo que viene a ser a reducir el código, a reutilizarlo. Porque, bueno, no sé, supongamos que tenemos un objeto de la vida real, puede ser un carro, y un carro tiene ciertas propiedades, ¿no? Un carro puede andar, puede acelerar, puede frenar, en fin, ustedes creo que entienden este punto. Y resulta que yo tengo otro objeto, que digamos que también es otro medio de transporte, puedo tener una moto. Digamos que una moto también puede andar, también puede frenar, acelerar, digamos esas mismas propiedades que tienen en común con el carro. ¿Qué hago yo si yo quiero tener que la moto tenga esas mismas propiedades que el carro? Yo lo que hago es una herencia de clases. Le estoy heredando a una clase padre todo a una clase hija, ¿no? Y eso que me va a hacer una reducción de código fenomenal, ¿no? Y eso es muy usado también, como ya lo mencioné, en la programación orientada a objetos, que casi, pues no todos los cursos enfocan esto, pero nosotros en este caso sí lo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a ver fundamentos de la librería de Matplotlib, muy enfocado todo, vamos a creación de diagramas de barra, dispersión, áreas, mapas de color, histogramas, gráficos 3D, que por ejemplo hoy no vimos gráficos 3D. Vamos a ver las funciones para exportar los gráficos, algunos estaban preguntando. Y también vamos a implementar otras librerías como son Seaborn para también bloquear estos conjuntos de datos. Esa va a ser una de las gráficas que vamos a hacer en el curso.
Y bueno, ya también vamos a abarcar la parte de pandas, como se les mencionó, también para que comiencen a incursionar en el mundo de pandas y en el análisis de datos. Y creo que este sería el último módulo. Aquí vamos a hacer un análisis de los datos geográficos con Python, ¿no? Entonces, aquí nosotros no solamente queremos que ustedes visualicen las cosas ahí en un diagrama XY, o de 2D o 3D, sino que también queremos que las visualicen en el tiempo y en el espacio, algo más como tridimensional, que lo logren tener como, sí, algo más como global. Entonces, aquí vamos a ver un procesamiento con la librería de GeoPandas, vamos a ver unas creaciones de unos Geodata Frames, convertir todo el sistema de coordenadas geográficas para poder graficarlo en un espacio y tiempo a partir del dataset. Y pues bueno, esto sería más que todo lo que vamos a desarrollar durante todo el curso. En total son 27 horas en vivo y cualquier cosa por preguntar, ahora sí estamos disponibles. Muchas gracias, Manuel. Eh, Ana, también tenemos preguntas desde el inicio. Entonces, para que por favor revisar todas las preguntas desde un inicio. Gracias, Manuel, por tu presentación acerca del curso. Como lo decía Manuel, es un curso de 27 horas donde van a participar los 3 instructores que se encuentran hoy en este momento. Eh, Les voy a dejar por el chat de Zoom, les voy a dejar también lo que es el link de inscripción a este curso. Quienes quieran participar, tenemos ya inscripciones abiertas, ya pueden inscribirse a este curso. Eh, Cualquier duda, inquietud que tenga con respecto al curso o a lo que vimos en este seminario web, pueden hacerla aquí por el, por el chat de Zoom. Em, este curso tiene un costo para Colombia de 120.000 pesos, ¿sí? Un precio asequible para todas las personas de Colombia. Em, y para otros países también pues está disponible, ¿sí? Con un costo de $38. Entonces, las personas que deseen registrarse pueden hacerlo directamente de ese link que yo les he enviado por el chat. Este curso se va a dictar en los horarios lunes, martes y miércoles, perdón, lunes, miércoles y viernes eh, de 7 de la noche a 10 de la noche. 3 días en la semana, serían 3 horas diarias, lunes, miércoles y viernes, esos son los horarios. 27 horas, iniciamos el 13 de febrero este curso. El 13 de febrero iniciaría, ya como les digo, están las inscripciones abiertas, pues la idea es que aparten su cupo, que no se queden sin tomar este curso. Em, Ahorita pues continuando, vamos a enfocarnos un poquito más acerca de los cursos, vamos a continuar con las preguntas. Al finalizar este curso se va a entregar un certificado. Las clases también van a ser grabadas. En dado caso de que ustedes no puedan asistir a alguna clase, pues pueden revisar la grabación. Inicia el 13 de febrero y dura 27 horas. ¿Listo? Entonces continuamos. Manuel, Ana, continuamos ahí con las preguntas anteriores. Listo. Bueno, entonces, el curso sí va a ser grabado, Roland nos estaba comentando, todas las sesiones van a ser grabadas y también va a ser muy chévere porque no solamente vamos a dar las sesiones en vivo, sino que también vamos a tener un grupo de WhatsApp por el cual vamos a poder estar resolviendo las dudas que ustedes tengan cuando resuelvan los ejercicios o los retos que nosotros les queremos proponer a ustedes. O incluso si de pronto ustedes tienen no sé, un proyecto en específico que ustedes quieran realizar y que esté relacionado con su área y dentro de los tópicos que vamos a tomar en el curso también se dará el espacio de ese. Entonces, bueno, Danilo nos pregunta que si en el curso aprenderemos a hacer modelos geológicos en 3D, lo que es diagramas. En el curso nosotros vamos a hacer ejercicios, sobre todo aplicados a geología e ingeniería. Obviamente los fundamentos de Python aplican a cualquiera. Hay una librería que se llama GenPy, con la cual se pueden hacer modelos geológicos 3D.
Digamos que nosotros no tenemos una clase en la cual vayamos a hablar de esa librería, sin embargo, como les digo, ustedes pueden realizar ejercicios que tengan de proyectos personales y van a tener toda la guía de nosotros, de Paul, Manuel y de mí. Y la idea es que con eso ustedes aprendan los fundamentos para también que desarrollen sus propios códigos con sus propios datos y demás. Listo. Diego Moreno dice que si son como los paquetes de R, bueno, no sé a qué se refiere con son como los paquetes de R, creo que es cuando estábamos hablando de las librerías, entonces Sí, son eso fue como, como estamos dando esa listo, sí, son como, las librerías son como un conjunto de algoritmos que ya están predefinidos y que ejecutan ciertas funciones. En el curso tendrá certificados, sí. ¿Cuánto es el almacenamiento de Python? Bueno, yo no sé si de pronto nos pueda ampliar un poquito su pregunta. ¿Cuánto es el almacenamiento de Python? Si se refiere de pronto al entorno en el que nosotros estamos trabajando, en este caso que es Google Colaboratorio, o si es otro. Dice Juan, ¿cuál es la librería para crear herramientas relacionadas con los sistemas de información geográfica? Bueno, Juan, en las últimas sesiones del curso, como lo muestra Manuel en la última semana, nosotros vamos a hacer énfasis en datos geográficos. Entonces va a ser muy chévere porque, claro, como nosotros ya aprendimos durante las sesiones anteriores a esas, a todos los fundamentos, digamos que cómo generar un dataset, cómo procesarlo, cómo generar funciones, programación orientada a objetos y demás, pues ya digamos que acá nos va a quedar mucho más fácil usar ese tipo de datos. Entonces, vamos a usar, por ejemplo, la librería GeoPandas, que nos permite, digamos que esos datos que están organizados en columnas, también analizarlos de manera geográfica en el espacio. Y también vamos a usar otras librerías como, por ejemplo, GEDALS. Y digamos que usted tiene una imagen o un mapa en ArcGIS, pero usted quiere, no sé, procesarlo en Python o visualizarlo para hacer algo específico, también vamos a ver cómo se hace en eso. Y eso es a lo que se refiere la sección de abajo donde dice con datos raster, ¿no? Entonces es específicamente para todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Andrés dice, ¿es posible trabajar Spider para modelos hidrológicos? Spider es otro entorno de desarrollo que también se puede usar para ejecutar los códigos. Entonces, lo mismo, nosotros mostrábamos al inicio una diapositiva donde usted puede modificar funciones que ya estén predefinidas. En este caso, pues orientado a la pregunta, también se pueden modificar modelos hidrológicos. De hecho, Manuel ha trabajado con funciones de cálculo de caudal de aforo. Y eso también se puede trabajar en Python, claro. Y usted lo puede modificar de acuerdo a su modelo, ¿sí? De acuerdo a su conjunto específico de datos. Nosotros, pues en el curso les proponemos a ustedes que usemos el entorno de desarrollo de Google Colaboratory, ¿sí? Sin embargo, pues si ustedes quieren usar otro, también están en toda la libertad. ¿Supera los paquetes de gráficos de R? Diego Moreno. Bueno, pues R, digamos que sobre todo se usa mucho en estadística, sin embargo, no sé si supera los paquetes de gráficos o no, porque acá nosotros también en Python podemos generar gráficos 3D, gráficos 2D, visualizaciones como las que les mostramos ahorita con Matplotlib y Seaborn. Entonces, de pronto eso depende un poco de qué es lo que usted quiera realizar con su conjunto de datos, pero como se dio cuenta, sí vio que en una sola línea de código pudimos hacer matrices de correlación, ajustar el tamaño de letras, ajustar los colores y demás. Sí, como mencionaba Ana, digamos que estos lenguajes son un poco parecidos, sin embargo, es más que todo lo que quieren realizar, ¿no? Entonces, mientras el lenguaje de R dispone más que todo de un enfoque matemático, Python es un lenguaje de alto nivel que es multipropósito, característico por eso, ¿no? Entonces, tiene una ventaja que es la legibilidad del código. Entonces, por este motivo, R resulta como un poco más fácil de utilizar por profesionales que tienen conocimientos matemáticos. Entonces ya Python suele ser un lenguaje elegido por otros que no están tan familiarizados con el ámbito de las matemáticas, como por ejemplo los informáticos. Y ya con la pregunta de si sobrepasa o no sobrepasa los gráficos, la respuesta es no, no lo sobrepasa. Más que todo se complementan entre sí, pero yo diría que están muy a la par. Pero Python no logra sobrepasar los lenguajes de la forma de graficar de R. Sin embargo, tampoco pasa lo contrario. R no logra sobrepasar
la forma de graficar en Python. ¿No hay más preguntas? Listo. Jonathan pregunta que si habrá algún tema relacionado con datos composicionales, datos cerrados. Bueno, dentro de algunos ejercicios que nosotros tenemos propuestos, sí queremos usar datos geoquímicos como los que les acabamos de mostrar. Y dentro de esos está el análisis estadístico, como son las matrices de correlación, los diagramas de dispersión, el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, sí hay temas relacionados con esos datos composicionales, pero entonces lo que les decimos, nuestra idea es mostrarles a ustedes cómo se usan esas librerías para que ustedes las puedan usar no solo en datos composicionales, sino en cualquier conjunto de datos. Víctor me pregunta que cuáles son los medios para realizar los pagos y hasta cuándo se puede inscribir. Roland, no sé si de pronto pueden reenviar la información. Ahí la reenvío por el grupo con el link de inscripción. Sí, exactamente, Víctor. Ahí puedes inscribirte, que una vez te inscribas, te aparece la información y te enviaremos también la información al correo electrónico, ¿vale? Bueno, hay otra pregunta de Diego Moreno que dice, ¿qué ventajas tiene Python respecto a R? Bueno, yo creo que puedo comenzar diciendo que R se considera un lenguaje de programación lento. Eso he leído muchos papers acerca de eso. Y es que R requiere que sus objetos se almacenen principalmente en una memoria física. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que no es una gran opción cuando se trata de aprovechar los grandes datos. Entonces, digamos que dicho esto, los procesadores más rápidos están reduciendo esta limitación, ¿no? Entonces, digamos que con respecto a Python, Python es, digamos que la sintaxis estricta te obliga como a convertirte en un mejor decodificador, o codificador, perdón. Entonces, escribiendo como un código más condensado, más legible, vemos que Python es más rápido en el manejo de grandes conjuntos de datos y también podemos cargar los archivos con facilidad, como vimos anteriormente, haciéndolo más apropiado para aquellos que manejen gran cantidad de información. ¿Sí? Entonces, este lenguaje de programación también es muy fácil e intuitivo, como se pudieron dar cuenta, de aprender para los principiantes. Y a diferencia de R, Python fue desarrollado por programadores y su facilidad de uso lo convierte en el favorito de la mayoría de las personas en general. No sé si hay otra pregunta. Pregunta Víctor que en cuanto al análisis de imágenes satelitales, ¿se trabajarán algunas librerías? Sí, Víctor, en la última semana del curso, digamos que nosotros queremos hacer un poco de énfasis en la aplicabilidad de algunas librerías para el análisis de datos geográficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted quiere cargar un archivo .dip en Python, ¿cómo lo hace, sí? Hay alguna librería como, por ejemplo, se llama GEDAL. Ella nos permite cargar ese archivo raster en Python y visualizarlo. Y pues vamos a ver algunas, digamos, algunos tips o también algunas aplicaciones del preprocesamiento que usted le puede aplicar a esas imágenes. Por ejemplo, que usted quiere recortarlo en alguna zona de estudio o quiere ponerlo en una escala de grises o quiere extraer cierta información como el número de filas, de columnas, el sistema de información geográfica. De hecho, también vamos a hacer un ejercicio relacionado con, bueno, si yo lo tengo en este sistema de información geográfica, pero lo quiero en este otro, ¿cómo lo hago? Y para eso ya también hay unas librerías que están implementadas y que va a ser muy interesante que nosotros también trabajemos. Jonathan, esa pregunta es chévere porque precisamente la primera sesión del curso nosotros la vamos a dedicar a explicarles a ustedes a detalle cómo funciona Google Colaboratory. Entonces resulta que ese es un entorno que está enlazado con Google Drive. Entonces eso es muy chévere porque usted no tiene que descargar ningún programa y usted puede almacenar todo en la nube. Y además puede compartírselo a otra persona, como yo les compartí al inicio el link del Colab, ustedes también se lo pueden compartir a alguien más. Entonces resulta que cuando usted inicia Colab Notebooks, si nunca lo ha usado, pues se le va a generar automáticamente en Google Drive una carpeta de Colab Notebooks. Y ahí se le van a almacenar todos los notebooks que usted cree. Pero usted debe cargar su archivo Excel o el archivo que usted quiera, digamos, visualizar, lo debe cargar en esa carpeta de Google Drive y enlazarlo con la ruta. Entonces, esa es una en la sesión, en la primera sesión, nosotros vamos a asegurarnos de explicar muy bien esa parte. Hay otras funciones que hay en Google Colab que también nos sirven mucho para digamos, que ejecutar todos los códigos, entonces eso va a ser algo muy detallado también.
Listo. Roland, Francisco tiene la mano levantada, entonces no sé si le puedas dar audio. Listo, Francisco, ya te mandamos la solicitud para que puedas abrir el audio. Como que no ha podido habilitarlo. Entonces, si quiere, continuamos. ¿Hay más preguntas? Listo. Pues parece que no hay más preguntas, entonces los invitamos a que participen en el curso de Python. Pues la idea es que sea desde lo más básico hasta cosas un poco más avanzadas que ustedes puedan implementar en sus, pues digamos, en sus áreas específicas. Y sobre todo aprender a solucionar los errores que se nos presenten. Entonces ahí siempre va a haber un seguimiento, tanto de Paul como de Manuel como mío, y para que se animen a participar. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel, a Ana y a Paul por este evento. Muchas gracias a todos los participantes. Eh, yo por el chat. Qué pena. Estaba hablando solo. No me fijé que no tenía el audio abierto. Les decía, muchas gracias a Ana, a Gabriel, a Manuel y a Paul por la asistencia a este seminario web. Muchas gracias a todos los participantes de este evento. Les he dejado por el chat, les he dejado el número de WhatsApp de 6C, el número oficial. También les he dejado el número de contacto de correo electrónico y como les dijimos desde un principio que este seminario se está haciendo grabado, está siendo grabado, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Invitarlos a todos que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que eh, les llegue la notificación cada vez que nosotros subimos un evento eh, que realizamos gratuitos, que allí en este canal pueden buscar y revisar pues todos los eventos que ya tenemos. Invitarlos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí pueden revisar todos los cursos y eventos y capacitaciones que estamos realizando constantemente en Facebook, en Instagram. Y pues invitarlos a que sigan participando en estos eventos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. Y muchas gracias a todos, a los tres ponentes de este evento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Estén muy pendientes de próximos lanzamientos, de cursos también que tenemos. Revisen nuestras redes sociales. Allí tenemos los cursos que están próximamente también a iniciar. Y bueno, un saludo muy especial de parte de 6C, cursos y capacitaciones. Muchas gracias a todos. Voy a dejarles aquí abierto el chat de Zoom para que quienes no se han registrado al curso y quieran registrarse, lo puedan hacer. Recuerdan que tenemos las inscripciones abiertas. El curso inicia hasta el 13 de febrero del 2023. Entonces, Manuel, Ana, Paul, muchas gracias. Muy amables Muchas gracias a ti, por Roland. este evento. ¿Listo? Hasta luego, Gracias. gracias a todos por venir, por asistir. Bueno, gracias. Muy amables. Listo, nos Hasta estamos luego. viendo. Bueno, Hasta chao, luego. chao. Gracias.